Hoy Lamborghini es una palabra que suena a exceso, a motor despierto, a puertas que se abren como si el coche no quisiera tocar el suelo. Pero esta historia no empieza en una avenida de lujo, ni en una pista de carreras, ni en una fiesta llena de millonarios. Empieza en el campo, entre máquinas agrícolas, metal usado y un hombre que entendía los motores mejor que a muchas personas. Ferruccio Lamborghini nació en una familia de agricultores, en una Italia que todavía estaba muy lejos del brillo de los superdeportivos. Desde joven, no parecía destinado a repetir la vida del campo exactamente como la había recibido. Le interesaba desmontar, reparar, probar, entender por qué una pieza fallaba y cómo podía hacerla funcionar mejor. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia necesitaba reconstruirse. Había escasez, cansancio y muy poco dinero, pero también había algo poderoso: necesidad. Los agricultores necesitaban máquinas, los campos necesitaban tractores, y Ferruccio vio una oportunidad donde otros solo veían chatarra militar. Tomó piezas, motores y componentes disponibles después de la guerra y empezó a transformarlos en tractores útiles. No eran objetos de lujo, eran herramientas, máquinas hechas para trabajar, para levantar una economía rota y para convertir una idea pequeña en una empresa real. Así nació el primer gran capítulo de Lamborghini, no como fabricante de coches deportivos, sino como una marca de tractores. Lamborghini Trattori empezó a crecer porque Ferruccio entendía algo esencial: una buena máquina no debía impresionar solo por fuera, tenía que resolver un problema de verdad, y lo resolvió. Sus tractores se vendieron, su empresa creció, y aquel mecánico apasionado se convirtió en un empresario rico. Pero el dinero no cambió lo que más lo definía. Ferruccio seguía siendo un hombre obsesionado con la mecánica. Cuando algo no funcionaba bien, no lo aceptaba como un misterio. Lo abría, lo estudiaba y pensaba: esto se puede mejorar. Con el éxito llegaron los coches. Ferruccio empezó a comprar algunos de los deportivos más deseados de la época. Entre ellos, Ferrari. Para muchos, tener un Ferrari era tocar la cima. Para Ferruccio, era también una máquina que podía ser evaluada, criticada y comparada con cualquier otra. Y ahí comenzó la chispa. Según la historia más famosa, Ferruccio no estaba satisfecho con el embrague de su Ferrari. Le parecía frágil, incómodo, impropio de un coche tan caro. Y como era fabricante de maquinaria, no habló como un simple cliente molesto. Habló como alguien que sabía de piezas, de esfuerzo mecánico y de soluciones. Entonces decidió llevar su queja directamente a Enzo Ferrari. Ese momento, real o adornado por la leyenda con el paso del tiempo, se convirtió en una de las escenas más importantes de la historia del automóvil, porque Ferruccio no solo fue a reclamar, fue a decirle al hombre más famoso de los deportivos italianos que sus coches podían ser mejores. La respuesta de Enzo, según la versión popular, fue una humillación: que Ferruccio siguiera haciendo tractores y dejara los coches deportivos a quienes sabían. Y ahí está el punto exacto donde una ofensa se convierte en destino, porque algunos hombres se retiran cuando los subestiman. Otros necesitan justo eso para empezar una guerra. Ferruccio Lamborghini no necesitaba demostrar que podía fabricar máquinas. Eso ya lo había hecho con sus tractores. Lo que quería demostrar ahora era algo mucho más peligroso: que podía construir un gran turismo mejor, más refinado y más cómodo que los deportivos que dominaban Italia. En 1963 fundó Automobili Lamborghini, y lo hizo con una decisión que define a los grandes ambiciosos: no empezar pequeño por miedo, sino rodearse de talento desde el primer día. Contrató ingenieros brillantes, apostó por motores potentes y buscó una idea diferente. Ferrari era competición, ruido, nervio, carreras. Lamborghini quería otra cosa: velocidad, sí, pero también elegancia, comodidad
y una sensación de dominio. Un coche para viajar rápido sin sentir que la máquina estaba peleando contra su dueño. El primer resultado serio fue el Lamborghini 350 GT. No era todavía el monstruo visual que el mundo asociaría después con la marca, pero era una declaración clara. El hombre de los tractores había entrado en el territorio de los deportivos con argumentos reales. Y entonces llegó el golpe que cambió todo: el Miura. Cuando Lamborghini presentó el Miura, el mundo entendió que no estaba frente a otro fabricante intentando imitar a Ferrari. Estaba frente a una marca dispuesta a romper el tablero. El Miura colocaba el motor en posición central trasera, detrás del conductor, una arquitectura que hasta entonces parecía más propia de coches de carrera que de un automóvil de calle. Su diseño parecía venir del futuro: bajo, ancho, sensual, agresivo sin necesidad de gritar. No era solo un coche rápido, era una imagen imposible de olvidar. Muchos lo consideran el nacimiento del superdeportivo moderno, y no es difícil entender por qué. Después del Miura, los coches de alto rendimiento ya no podían verse igual. En pocos años, Lamborghini había pasado de fabricar tractores a crear uno de los automóviles más influyentes de la historia. Y eso es lo fascinante de esta historia. No fue una evolución tranquila, fue una explosión. Pero toda explosión deja una pregunta: ¿cuánto tiempo puede durar? La marca siguió empujando los límites. Después llegó el Countach, un coche que parecía dibujado por alguien que no tenía intención de pedir permiso. Líneas afiladas, perfil extremo, puertas de tijera y una presencia tan exagerada que parecía más un cartel de ciencia ficción que un vehículo real. El Countach no solo se conducía, se miraba, se soñaba, se pegaba en las paredes de dormitorios de adolescentes que ni siquiera sabían pronunciar bien Lamborghini, pero entendían una cosa: ese coche representaba una libertad brutal. Sin embargo, mientras los diseños se volvían más legendarios, el negocio se volvía más difícil. La crisis del petróleo golpeó a los coches grandes, caros y sedientos de combustible. El mercado cambió. Los problemas financieros llegaron y Ferruccio, el hombre que había encendido la chispa, empezó a alejarse de la compañía que llevaba su apellido. Ese es uno de los giros más duros de la historia. Lamborghini sobrevivió como mito, pero Ferruccio perdió el control de su propio sueño. La marca pasó por cambios de propietarios, incertidumbre y etapas complicadas. Pero incluso en sus años más difíciles había algo que nadie podía quitarle: identidad. Lamborghini no era simplemente una empresa de coches, era una provocación con ruedas, y esa provocación todavía tenía capítulos por escribir. Después del Countach llegó el Diablo y el nombre no podía ser más adecuado. Era bajo, ancho, intimidante. Un coche creado para una época en la que los superdeportivos ya no solo competían por velocidad, sino por presencia. El Diablo mantenía vivo el fuego de Lamborghini, pero la empresa todavía necesitaba algo más que coches impactantes. Necesitaba estabilidad. Durante años, Lamborghini fue una marca capaz de fabricar sueños, pero no siempre capaz de sostenerlos como negocio. Tenía carisma, tenía historia, tenía diseño, pero le faltaba la estructura industrial necesaria para competir de forma constante contra gigantes mejor organizados. Entonces, en 1998, llegó una nueva etapa. Audi, parte del grupo Volkswagen, compró Lamborghini. Para algunos puristas, aquello parecía el final de una era salvaje, pero en realidad fue el comienzo de una supervivencia mucho más sólida. Lamborghini no perdió su locura visual, ganó precisión, calidad de fabricación, tecnología y una base financiera que le permitió mirar al futuro sin vivir al borde del abismo. Con esa nueva fuerza llegaron modelos como el Murciélago y el Gallardo. El Gallardo en especial
fue decisivo. Acercó la marca a más clientes, multiplicó la producción y demostró que Lamborghini podía seguir siendo emocional sin ser un caos empresarial. Después llegó el Aventador con su motor V12, su diseño dramático y esa sensación de que cada línea estaba hecha para parecer imposible. Luego el Huracán, más moderno, más utilizable, pero todavía claramente Lamborghini. Y más tarde, la marca entró en una nueva fase con modelos como el Urus, el Revuelto y la llegada inevitable de la electrificación. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque Lamborghini nació de una respuesta al orgullo. Un hombre fue subestimado y decidió construir algo que el mundo no pudiera ignorar. Pero para sobrevivir, la marca tuvo que aprender una lección distinta. No basta con desafiar al presente, también hay que adaptarse al futuro. Ferruccio quería hacer coches mejores que los que lo habían decepcionado. No quería parecerse a Ferrari. Quería demostrar que otra visión era posible, y aunque terminó alejándose de la compañía, su idea quedó grabada para siempre. Lamborghini debía ser audaz, exagerada, diferente. Por eso su historia funciona tan bien. No es solo la historia de coches caros, es la historia de una transformación improbable, de tractores a superdeportivos, de una queja a una revolución, de una humillación a una de las marcas más deseadas del planeta. Y también es una advertencia. Muchas empresas nacen con dinero, otras con tecnología. Lamborghini nació con orgullo herido, talento mecánico y una decisión casi irracional: competir contra los mejores desde el primer día. Hoy, cuando vemos un Lamborghini en la calle, no vemos solo carbono, cuero, potencia y diseño. Vemos el eco de un hombre que se negó a aceptar que su lugar en el mundo ya estaba decidido. Un fabricante de tractores al que le dijeron que no entendía de deportivos y que respondió creando una leyenda. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que Lamborghini sigue fascinando. No porque sea razonable, no porque sea discreta, no porque sea práctica, sino porque representa algo que todos entendemos: el deseo de demostrar que quienes nos subestiman pueden estar profundamente equivocados. Y hasta aquí la historia de Lamborghini, una compañía que nació en el campo, desafió a los gigantes de Italia y convirtió una ofensa en una de las marcas más poderosas del mundo del automóvil. Si este video te gustó, déjame un like, suscríbete al canal y acompáñame en los próximos episodios, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes detrás de las grandes empresas, la tecnología y las ideas que cambiaron nuestra vida. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.